Buenos días para todos. Buenos días. Una grata bienvenida para todos, para los que nos visitan hoy y para aquellos que están en la plataforma de Zoom escuchándonos, que por alguna razón no pudieron llegar hasta este lugar. Como nos introducía nuestro hermano Freddy, debemos de usar lo que todo el mundo hace en esta época. No quiero entrar en controversia si el creyente debe celebrar la Navidad o no. Si fue un 24 de diciembre o 25 de diciembre que nació Jesús. Pero sí quiero contar la historia de la Navidad y mirar el verdadero significado que nos puede ayudar hoy, dentro de 2 días o en estos 2 días que faltan para que se conmemore ese día, poder expresar y programar el mensaje a aquellos que tanto lo necesitan. Entonces, quiero que me acompañen, por favor, en sus Biblias al relato de esta gran historia en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Del 1 al 13. Estaré tocando también algunos versículos del 14 al 20, pero lo vamos a leer del 1 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Si usted se puede poner de pie, le agradezco para que juntos leamos la santa palabra de nuestro Dios. Y dice así el Espíritu de Dios. Lucas 2, versículos del 1. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todos, para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, perdón, vamos a leer el 14 también: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Amén. Padre Santo, Dios eterno y glorioso, te suplicamos por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que permitas que estemos
nuestra conciencia y nuestra voluntad, que nos ayudes a entender tus verdades y que tu Espíritu que mora en nosotros nos lleve a la verdad, que alumbre este texto, esta porción de la Escritura a nuestros ojos y que salte hacia nuestro corazón. Que tu palabra haga la labor que ella hace en cada persona, conforme a tu voluntad y a la medida de tu fe. Y que nos ayude, Señor, a poder entender y que salgamos hoy de este lugar gozosos por haber visto tu gloria. Te lo pedimos por el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, como también nos hablaba el hermano Freddy, es necesario saber qué significa Navidad. Porque parece ser que cada persona en el mundo tiene un significado de la Navidad. Entonces, si miráramos quizás titulares, ha llegado el tiempo de reflexión, de regocijo, de compartir en familia. Otros quizás piensan que la Navidad, como algunas veces dicen, ha llegado noviembre, ¿cierto? El tiempo en que se desborda la gente para tomar, para beber, pero también el tiempo en que la gente se desborda para comprar y cómo el comercio ha usado esto para poder hacer dinero. Ahora, no estoy diciendo que los regalos estén mal, no estoy diciendo que pasar tiempo con la familia esté mal, eso está bien. Pero, ¿qué realmente significa la Navidad? Bueno, Navidad viene de la palabra nativis, que es de griego, que significa nacimiento. Ahora me preguntaba ahora y le decía a mi esposa, ¿será que adoptamos natilla de nativis? No sé, pero significa nativis en el griego no, perdón, en el latín, y viene de la palabra nacimiento. Nacimiento. Ahora, si pensamos en el nacimiento, cada uno que está en este lugar, que es padre o madre, sabe todo lo que conlleva un nacimiento, ¿cierto? El proceso del embarazo y la preparación para él cuando ya están llegando los días en que el bebé va a nacer. Entonces, nos preocupamos por adecuar la casa, por organizar, por comprar la cuna, por tener los pañales, los pañitos, todo lo que el bebé necesita en esos primeros días y estamos a la espera de ese nacimiento que llena de mucha alegría a los padres. Bueno, a aquellos que toman con responsabilidad la paternidad y la maternidad. Pero, ¿qué nos cuenta esta historia? ¿Qué nos cuenta esta historia? Bueno, lo primero que vamos a ver, y el título de esta enseñanza es La verdadera Navidad. Vamos a tratar de mirar cuál es la verdadera Navidad. Y lo primero que vamos a ver es un edicto. ¿Qué es un edicto? Es un decreto, es una ley, es algo que está por escrito y que se debe cumplir. Y lo primero que vamos a ver es un edicto. Vamos a mirar que el texto nos habla de eso. Dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto. Ahora, dice que ese edicto se promulgó por parte de quién. Dice que era de Augusto César. Augusto César. ¿Quién era Augusto César? Bueno, era el gobernador, el emperador del imperio más grande de la época, que era Roma, era el emperador de ahí. Y se promulgaba como César, como el César, el Señor. Tenía gran poder, tanto poder tenía que solo él colocar este edicto era para que todos, absolutamente todos los del imperio romano, los que estaban bajo ese imperio, hicieran caso. Ahora, era un hombre muy malo, demasiado malo, y promulga este edicto. ¿En qué consistía este edicto? El edicto consistía en que
cada persona que estaba bajo el imperio debía ir a su ciudad de nacimiento para que fuese censado, con el propósito de que entrara en la lista para poder cobrarle más impuestos. Entonces, usted está en Bogotá, pero usted es de Medellín. Usted debía venir de Bogotá hacia Medellín y tenía que venir para que lo anotaran y para que a usted ya estuviera ahí y le cobraran más plata. En eso consistía el edicto. Debía de ir cada persona y esto se hizo para que no quede como una historia que no existió, que es una fábula, en el tiempo en que Cirenio era gobernador de Siria, no registra Lucas. Ahora, este hombre tenía mucho poder, aparte de eso era muy malo. Él proclama este edicto, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que es por causa de esto que José y María tienen que ir a la ciudad de Belén y ahí ocurre lo que ocurre, porque este hombre proclamó ese edicto. Y es verdad, de cierta forma es verdad, pero quedaría solo. Lo interesante de todo esto es que tenemos que ver cómo Dios es soberano sobre toda la historia y sobre cada persona que hay en el planeta o en el universo. Porque realmente el edicto, aunque Augusto César lo proclamó, tenemos que ver quién proclamó realmente ese edicto y por qué se dieron las cosas como se dieron. ¿Han llegado alguna vez a pensar, y yo creo que muchos de los que hay acá conocen la historia, pero han llegado a pensar si Augusto César hubiera decidido proclamar ese edicto mucho antes de que María estuviese en embarazo? O quizá lo pudo haber proclamado mucho después de que Jesús hubiese nacido. Pero exactamente lo proclamó en el tiempo en que ella estaba cerca a dar a luz. Ahora, podrían pensar en el viaje. En el viaje. Creo que ahí está el mapa. Sí está el mapa. Juan José, me ayudas, por favor. En el viaje. O sea, dice que José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret de Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén. Él va de Galilea, de Nazaret a Judea. Un viaje de aproximadamente 240 kilómetros. ¿Me puede ayudar más o menos que le gusta andar tanto en bicicleta? ¿Sería una distancia de dónde a dónde? De aquí a Manizales, más allá de Manizales. Era un viaje de acá hasta Manizales. Ahora la tenemos muy fácil, ¿cierto? Está, métase en internet y compre tiquetes, una opción. Otra, coja un bus. Otra, si tiene carro particular, váyase en carro particular. Pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo era a pie o en bestia. Que ellos debían de viajar. Si por alguna razón ocurre algo en el camino y se tienen que quedar y no lograr llegar allá, ¿qué hubiera pasado? Alguien, un comentarista dice, ¿qué tal si jugáramos y si, ¿cómo así? Y si de pronto hubiera pasado algo en el camino y ellos no logran llegar allá, y si de pronto César Augusto lo hubiera creado este edicto antes o después, o si María estaba en embarazo,
Muchos podrían haber dicho, es una irresponsabilidad de parte de José llevar a María a un viaje tan largo, si está en embarazo. Ya está casi que cae en el alumbramiento. ¿Cómo se la va a llevar para por allá? Ahora recuerden, era un emperador muy malo y a la parte de arriba Nazaret, hacia la parte de abajo de pueden ver más o menos el recorrido. Montañas, no, no lo ven. Sí, sí, ahí estamos claros. Montañas, porque tenían que cruzar caminos de herradura, caminos realmente peligrosos. Ahora, vemos a José obedeciéndole a una autoridad muy mala y aparte de eso, yendo a ese lugar para que cobren más impuestos. Si estuviéramos en el día de hoy, podríamos decir, vamos a salir a protestar porque no nos vamos a dejar cobrar más impuestos. Yo no no voy a ir de Bogotá a Medellín para que me cesen. Le voy a hacer allá una manifestación bien brava. Pero él se somete a las autoridades y obedece. Ahora, ¿quién colocó en el corazón de José el llevar a su esposa y el ir hacia sentirse tan poderoso como para saber cuántas personas hay en su imperio y aparte de eso, cobrarles más impuestos, censarlos para cobrarles más impuestos? Bueno, ahora vamos entonces al texto que nos habla de esto. ¿Por qué Jesús debía nacer en Belén? ¿Por qué él viaja hasta allá, José y María viajan hasta allá, para que él nazca en Belén? Y es lo que nos habla la escritura en Miqueas. Vamos a Miqueas 5. Miqueas 5, versículo 2. ¿Ya estamos ahí? Amén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sí estamos ahí? Pues vamos a leer, que creo que no alcanzaron a llegar. Bueno, Miqueas es de los profetas menores, están en los libritos que están antes del Nuevo Testamento, que son pequeñitos, donde está Ageo, donde está Bakú. Ahí está Miqueas. Miqueas 5:2. Vamos a volver a leer. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién entonces promulgó el edicto? Se están dando cuenta, es una profecía aproximadamente 740 y pico por esta profecía.
Tanto Israel como Judá, recuerdan que el reino se había dividido después de David, después de Salomón, el reino se divide, entonces está el reino del norte, el reino del sur, el reino del norte es llamado el reino de Israel, el reino del sur es de Judá. Tanto el reino de Israel como el reino de Judá iban a ser juzgados. Miren el verso 5. Perdón, el verso 1 del capítulo 5. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado como vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. El profeta Miqueas es levantado por el Señor en una época que Israel iba a ser juzgado y luego Judá. Iba a ser juzgado por su pecado. Y lo que está advirtiendo el profeta o Dios por medio del profeta es que van a sitiar la ciudad. Entonces estaban en una época muy difícil, una época donde habían rumores de guerra, donde habían rumores que Babilonia vendría, perdón, los asirios vendrían a sitiar y a tomar la ciudad, a tomar la ciudad. Y es en el contexto de esto que está ocurriendo que Dios envía por medio del profeta una promesa y al mismo tiempo una esperanza. En Belén, en una ciudad pequeña e insignificante, nacerá, saldrá el Señor de Israel. Saldrá el Señor de Israel. Ahora, la promesa había sido dada a David, que la descendencia de David vendría el Mesías, el Señor. Y David era de Belén, y la profecía decía que de la descendencia de David y de la casa de Belén vendría entonces el Salvador. Volvamos al y si. Y si María no hubiera viajado por su condición de embarazada y hubiese decidido quedarse en Nazaret. Pero ven como el Dios de la historia, el Dios soberano, mueve los corazones aún de la persona más mala para acomodar todo, para que se cumpla lo que él ya había decretado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué en Belén? Ahora, todos sabían esta profecía. Bueno, los que leían la escritura, los estudiosos, y recuerden que no recibieron a Jesús. ¿Por qué en Belén? ¿Por qué en una ciudad insignificante? ¿Por qué Jesús no nació en el palacio de Herodes? Como se llevaron a Moisés, por ejemplo. Nació, lo adoptó la hija del faraón y lo llevó a vivir al palacio del rey. ¿Por qué no nació en el palacio de Herodes? ¿O por qué no nació en Jerusalén, que era la ciudad más importante de Israel? ¿Por qué nace en Belén, en una ciudad insignificante, una ciudad que era pequeña? De hecho, dice que es tan pequeña que no debería estar ni siquiera entre las familias de Judá. O sea, no debería de contarse entre las familias de Judá. Porque nuestro Salvador vino a mostrarnos la humildad, vino a mostrarnos que no se trata de lo ostentoso de este mundo, de lo poderoso. De hecho, la Escritura dice que lo más vil y menospreciado la llamada, para avergonzar a los sabios y a los poderosos. Y no solo lo vamos a ver en la ciudad que nació, sino en el lugar de la ciudad en que nació. Pero lo importante de esto es que el texto que nos leyó nuestro hermano Freddy ahora es que nos ha nacido un niño. Bueno, entonces van a ser un niño que será Señor de Israel, que será visto, o sea, nacerá de una virgen, o sea, vendrá por un embarazo normal, ¿cierto? Pero dice que, y sus salidas son desde el principio
desde los días de la eternidad. Pero Jesús nació entonces esa vez en Belén. Un niño nos es el Señor de Israel y el Salvador, como le proclaman a los pastores. Y eso nos lleva a lo que ya hemos visto en el Evangelio de Juan. Porque ese niño era la luz del mundo y estaba desde el principio con Dios y al mismo tiempo era Dios. Era el que nacería allí en Belén. Entonces, hemos visto el edicto, un edicto que ha promulgado Augusto César, pero que realmente el que ha promulgado este edicto, o esto se cumple porque Dios ya había de antemano profetizado dónde nacería Jesús, dónde nacería el Mesías. Pero vamos a ver ese niño, y como les hablaba, como habla Juan, vamos a ver ese niño entonces, ¿cómo sería? Que es la lectura que nos leyó Freddy. Vamos a Isaías 7 primero. Siete, 14. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. El Señor mismo os dará señal. ¿Cuál es esa señal? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Como el hermano también nos dijo, significa Dios con nosotros. Y vamos a Isaías 9:6. Seis. Porque un niño nos es nacido. ¿Se dan cuenta el tiempo en el verbo? Es, no un niño nacerá, o un niño es nacido. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Atributos que solo puede tener Dios. Atributos que comparte con Jesús. Atributos que tiene Jesús, porque es la misma esencia. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Príncipe de paz. Ahora, es interesante, volvamos a nuestro texto, porque entonces el niño que iba a nacer era un simple niño. ¿Y cómo es posible que un niño que nace de una mujer que tiene un parto normal es llamado Padre eterno, príncipe de paz, admirable, consejero, que es desde los días de la eternidad? ¿Cómo es posible que esto suceda? Y es el gran misterio de la encarnación de nuestro Dios por medio de este nacimiento. Pero ¿qué nos sigue diciendo el texto? Porque
lo interesante de todo esto es que él llega a Belén y no hay lugar para él. O sea, iba a nacer el Salvador, el Mesías esperado, pero no hay lugar para él. No hay lugar para él. ¿Acaso es lo mismo que vivimos en la Navidad? Se hacen los pesebres, se invitan a los niños a la novena, pero realmente se está esperando el nacimiento del Salvador, o se está esperando hoy ¿cuántos días son? 16, 9, los 9 días para esperar el regalo. Y si faltas un día, no tienes derecho al regalo. Tienes que venir los 9 días. Y eso estoy hablando de los que al menos tienen en cuenta un poquito. Porque la gran mayoría no tienen cabida para el Señor. No hay lugar para él. Ahora, viene él al mesón, que es el hotel, no encuentra lugar y él nace en un pesebre. Pues me digo, tenemos la imagen del pesebre muy bonito, las cuadras, en la casa, todo, ¿cierto? Colocamos el burrito, el buey, ¿cierto? La casita ahí, una casita de madera, pero resulta que así no. Él está naciendo en el lugar de los animales. ¿Qué hay en un potrero los que viven en el campo, los que tuvieron la oportunidad de tener contacto con el campo? Y la pesebrera está muy organizadita, muy buena y muy buena. Bueno, llega a un lugar maloliente, oscuro, para nacer ahí, para mostrar cómo él entra al mundo y cómo viene a humillarse, porque el solo hecho de dejar su trono para venir a nacer en un lugar maloliente y oscuro, en lo cual solo lo acompañaban animales sucios y malolientes, pero nace en este lugar. Se pueden dar cuenta que la humillación del Señor fue bastante grande. Bastante grande. Ahora, como se puede esperar de unos padres que están preocupados por el nacimiento de él, dice que lo envuelven en pañales, y que luego de que está ocurriendo eso ahí, tiene una gran aparición a unos pastores, que también nos habla mucho, porque los pastores, o por qué los ángeles no se le presentaron a los gobernantes, bueno, digamos, a los fariseos, que eran los tontos en la escritura, a decirle, ha nacido el niño. Se le presentó a unos pastores, que por hecho era una, digamos, labor no muy bien tenida en cuenta. ¿Recuerdan cuando llega Jacob a Egipto, que está gobernando José? Él le habla al faraón y le dice que desde un lugar apartado, porque ellos son pastores. ¿Por qué? Porque los pastores no eran tenidos en cuenta, eran algo aislados de los que eran de la alta sociedad. Era una labor que no era muy honorable, digámoslo así.
Pero es precisamente a ellos que decide Dios mostrarle su gloria y darle el anuncio más importante. Y aquí es donde quiero que meditemos un poco. Porque es ahí el centro de la verdadera Navidad. ¿Cuál fue el anuncio a los pastores? Bueno, lo primero que vemos es que ellos estaban allí en la región, ellos velaban, velar es vigilar las ovejas, que era su trabajo, el rebaño, en la noche, vigilar que no se acercara un lobo o un animal para comerse las ovejas, o que ellas se fueran de ese lugar. Ellos estaban ahí vigilando y se les aparece o se les presenta un ángel del Señor. Ahora, lo primero que dice el texto en el verso 9 es que la gloria del Señor los rodeó con un resplandor, con un gran resplandor, resplandor que vio Isaías y dijo: ay de mí, que soy deshecho, resplandor que aún los mismos serafines o los querubines se tapaban los ojos para no ver ese resplandor, porque era el resplandor de la gloria de Dios que se había manifestado en Jesús, en el niño que había nacido. Es tan grande este resplandor que los rodea que dice que ellos tuvieron temor. ¿Se puede imaginar esto? ¿Cómo sería esa luz? ¿Cómo sería ese gran resplandor? En medio de la noche, ellos cuidando las ovejas que se le aparecen. ¿Cómo sería eso? Que dice que ellos tuvieron gran temor, gran temor. Pero entonces el ángel le habla y les da un gran mensaje. Dice, pero el ángel les dijo, verso 10, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. O sea, les doy una gran noticia que les dará mucho gozo, que será para todo el pueblo. O sea, no es solamente para ustedes. Verso 11, que os ha nacido hoy. ¿Recuerdan la profecía? Niño os es nacido. O ha nacido hoy. En la ciudad de David, o sea, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Es el Mesías prometido, del cual habló Miqueas y del cual habló Isaías. Cristo el Señor, un Salvador. ¿Cuál entonces es la verdadera Navidad? Déjenme continuar para luego retomar, porque hubo una gran alabanza. Entonces imagínense, en el resplandor, un ángel se les aparece, les dice que no tengan miedo, que ha nacido el niño, que es el Salvador y que es el Cristo el Señor. Y luego ellos ven un gran ejército, una gran multitud de huestes celestiales. ¿Y qué están haciendo estas huestes? Entonan el primer himno de Navidad. Entonan el primer himno de Navidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz.
buena voluntad para con los hombres. Mire, el nacimiento de Cristo fue esto. Fue la demostración de la gloria de Dios. Recuerden que dice que la escritura habla por los profetas, por Moisés, que había de venir el Cristo. Dice que la gloria de Dios no se podía ver, o sea, no, el que viera la gloria de Dios era muerto. Pero Hebreos dice que se había hablado de eso y lo habían hablado los profetas, pero que ahora se habla por medio de Dios, porque es la misma esencia de Dios, la plenitud. En Cristo está la gloria de Dios. Pero ellos siguen cantando algo más. Entonces, Cristo es la gloria de Dios expresada o revelada por medio de Jesucristo a los hombres. Y es lo que hemos estado viendo a través del Evangelio. Para colocar en el Evangelio por medio del Espíritu Santo la gloria de Dios, las señales de que Jesús era Dios. Pero ellos cantan algo más. Miren, dice, y en la tierra paz, de buena voluntad para los hombres. ¿Cómo así? No entiendo. Miren, una vez Adán y Eva pecaron y fueron desterrados, hubo una promesa, que de la mujer saldría la simiente que vivía, o que aplastaría más bien, la cabeza de la serpiente y que ella heriría el calcañar. A partir de ahí, todos los hombres son enemigos de Dios. Todos, absolutamente todos. Pero había una promesa. Había una promesa. Hay una única forma en que el hombre halle paz con su creador. Con su creador. Por eso ellos dicen, y en la tierra paz. Jesús es la gloria de Dios manifestada a los hombres para que los hombres tengan paz con el Padre. Y es una voluntad que proviene solo de Él. No se trata de nosotros. No se trata que usted y yo busquemos. Es más, si en este tiempo usted está creyendo que va a buscar a Jesús porque es la Navidad, porque se celebra la Navidad, y se dedica a ayudarle a los pobres, porque es que eso es lo que debemos hacer en Navidad. No, en Navidad debemos de dar, debemos de ayudar a los más necesitados y debemos de recoger muchos regalos para darle a los niños más pobres y más necesitados, para hallar favor con Dios. Mire, no estoy diciendo ahora que esté malo dar a los niños regalos, no, pero no se trata de eso. Se trata que ya nos dieron un regalo, y es el regalo más grande y maravilloso. Si usted está pensando en dar un regalo en esta Navidad, muéstrele, hable de él, porque es el regalo más grande, es la paz que puede tener el hombre para con Dios. Proviene solo por medio de Cristo. Y es la voluntad del Padre para los hombres. Es la voluntad del Padre para los hombres. No es que nosotros lo busquemos, sino que a Él le ha placido de que en nosotros se mueva la voluntad de ir a Él. O más bien, Él viene por nosotros. Fue Jesús el que vino a la tierra para que nosotros pudiésemos ir al cielo. El primer himno de la Navidad habla de la gloria de Dios por medio de Jesucristo y de la paz que los hombres pueden obtener por medio de Él. Y ese es el mensaje de la Navidad. Os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor.
Pero sin nacimiento no hay salvación. Pero a menos de que él hubiese crecido y hubiese entregado a la cruz por usted y por mí, no tendría sentido la vida. Si él se queda como niño, no hubiese pasado nada. Él había venido como un niño y a crecer como un hombre común y corriente, siendo Dios, para morir en la cruz. Y es precisamente lo que Pablo habla en Gálatas. Vamos a ver, para ya ir finalizando. Gálatas 4:7. Gálatas 4:4. Vamos a ir mirando. Miren bien lo que Pablo dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál cumplimiento? ¿Recuerdan el edicto? ¿Recuerdan el edicto? El edicto que Dios proclamó por medio de Miqueas, por medio de Isaías. El edicto que proclamó Augusto, que realmente lo que estaba haciendo era llevando a cabo el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. En ese tiempo, por eso tenía que ser en ese preciso momento. Y usar todo lo que había alrededor para que se cumpliese eso. Para enviar a Jesús. ¿Y cómo nació Jesús? Nació de una mujer. Simplemente él pudo haberse aparecido y ya, habitar acá en medio de nosotros. Pero a él le plació que se hiciese hombre, se humillase en nuestra condición y que naciese de una mujer. Y no solo eso, que naciese bajo la ley. Que naciese bajo la ley judía y que la cumpliera en su totalidad, porque no había nadie que pudiera cumplir la ley. Veamos el 5, porque es acá donde quiero llamar su atención. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Recuerda que la ley fue dada para que el hombre conociera su pecado. La ley es el espejo con el cual el hombre conoce que es pecador. Cuando miramos la ley moral y nos examinamos frente a ella y vemos nuestra pecaminosidad. Pero la ley en sí nos salva. Es más, la ley nos condena. Porque ella nos hace reos de juicio delante de Dios. Examinémonos frente a los 10 mandamientos. Dice la Escritura que si no cumplimos al menos uno, ya somos reos de juicio. Pregunta: ¿hay alguno que cumpla los 10 mandamientos en su totalidad? Pero Él vino a redimir o a redimirse. A redimir a los que estaban bajo la ley. Los que están bajo la ley. Ahora, ¿qué es redimir? ¿Qué es remisión? Dice que redimir
es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. Dice que es comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Dice que es un dicho de quien cancela su derecho o de quien consigue la liberación, dejar libre algo hipotecado, algo empeñado, algo sujeto a otro gravamen. Librar de una obligación o extinguirla. Poner término a algún vejamen, dolor, penuria o otra adversidad o molestia. Eso dice el diccionario de la lengua española. Él vino a redimir. Él nació y habitó entre nosotros para redimir. Volvamos a retomar que redimir. Para rescatarnos de la esclavitud, pagando un precio, para comprarnos de nuevo, porque estábamos vendidos al pecado, para cancelar lo que nosotros, la deuda que teníamos con Dios Padre, para librarnos de esa obligación, para poner término a nuestro dolor, a nuestra miseria. En el tiempo estipulado, Jesús nació. Dios se hizo hombre por medio de una mujer virgen. Nació bajo la ley para redimirnos a nosotros, que estábamos condenados. Y no solo eso, dice que para que recibiéramos la adopción de hijos. Por cuanto son hijos de Dios, enviados a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Se dan cuenta, el mejor regalo que podemos recibir en este tiempo es Cristo. Cristo vino para redimirnos, para darnos la oportunidad de ser hijos de Dios, porque no todos son hijos de Dios. Eso lo dice. Para que ya no fuésemos más esclavos. Y no solo eso, para que fuésemos herederos de Dios por medio de Cristo. Esa es la Navidad. Amén. Esa es la Navidad. El nacimiento de Cristo es hermoso porque Él vino para ejecutar esto, darnos redención, remisión de pecados, darnos una nueva vida, hacernos hijos de Dios y darnos la herencia que Él tiene juntamente con el Padre. No se le da. Ese es el mejor regalo. ¿A quién no le gusta recibir regalos? Pero este es el mejor y el verdadero regalo de la Navidad. Ahora, para finalizar, regresemos a nuestro texto. Verso 20, que creo que es la tarea que tenemos. Los pastores van a corroborar si realmente
José, cuentan lo que habían pasado, lo que les habían dicho acerca del niño. Dice que todos oyeron y se maravillaron de lo que decían los pastores, pero verso 20. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído. Hermanos, debemos glorificar a Dios, adorarlo por lo que hemos escuchado hoy, pero también debemos dar a conocer este mensaje. Debemos de recuperar el verdadero sentido de la Navidad. Se nos debe llenar de gozo, pero también nos debe de llevar a que ese regalo que hemos recibido lo compartamos con otros que celebran la Navidad, pero que realmente no saben qué significa la Navidad y qué es la verdadera Navidad. Esa es la tarea que tenemos, hermanos. Yo deseo y le oro al Señor que hoy nos vamos de aquí glorificando y alabando a Dios por Cristo nuestro Señor. Pero también tengo que decirle algo. Cristo nació para dar salvación porque Él es un Salvador. Y Él vino a redimir, a rescatar a los pecadores. Y tú tienes dos opciones ahora. Recibir ese regalo. ¿Cómo? Viniendo a Él y dejando de vivir por ti mismo, sino confiando en Él, reconociendo que has pecado y que lo necesitas como ese Salvador, aquel cual está dispuesto a pagar el precio que tú mereces pagar, que es la muerte, la condenación eterna en el infierno. Pero también tienes la posibilidad de que al haber escuchado este mensaje, glorifiques a Dios, lo tengas como el Señor de tu vida, vengas a Él y recibas ese regalo maravilloso. Pero no dejes pasar. Quiero tocar, o quiero que Dios toque tu corazón en este tiempo que estás pensando en eso, en el regocijo, la reflexión. Por eso la mayor reflexión de nosotros es esa. Cristo murió por ti. Cristo murió por ti y nos rescató de la condenación de ti. Vamos a ver. Señor, se acerca el 24 de diciembre, época maravillosa, muy bonita, muy hermosa. Pero permite que no nos distraigan los regalos, la natilla, el buñuelo, la cena, nada de eso, Señor. Sino que realmente podamos vivir el regocijo, el gozo, la alegría de recordar que tú en el tiempo cumplido viniste a esta tierra, naciste de una mujer libre, creciste bajo la ley siendo obediente a todo, para luego morir en la cruz para darnos vida. También permite que eso no sea solamente de esta época, sino que sea algo que recordemos todos los días de nuestra existencia acá en la tierra. Y que eso nos ayude a vivir agradecidos, gozosos de tan gran salvación, pero también nos ayude a mostrar a otros el gran regalo que eres tú para la humanidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.